para un compañero que por ahí no pueda asistir a clase. Ahora, bueno, nuestro programa de seminario es más o menos una recopilación de mucha información contable que ustedes dieron durante todos estos años. Pues vamos a tocar una diversidad de normas contables y como ustedes ya saben, como ya comentamos en las clases pasadas, hace mucho hincapié en lo que serían las normas internacionales de información financiera. Pero también hay pequeñas partes del programa académico que exigen también el conocimiento de ciertos sectores, como por ejemplo la contabilidad pública. Como yo les comenté a ustedes en clases anteriores, ustedes están siendo entrenados no solamente para el ejercicio de la contabilidad en el sector privado, sino también en el sector público. Entonces, el programa comprende un capítulo muy especial que habla del MESIP. MESIP implicaría el método estándar de control interno aplicado por la contabilidad gubernamental por el Estado paraguayo. El MESIP básicamente habla de control interno. Básicamente es control interno. No difiere mucho del control interno que ustedes habrán dado en algún momento en alguna de las materias durante estos semestres. Solamente que la visión es la administración, el control y el resguardo de los recursos, en vez de los recursos de un ente privado, de los recursos estatales, solamente. Pero el principio es el mismo. Obvio que hay unas cuantas leyes que tenemos que ir estudiando también. A este capítulo de MESIP yo le agregué algo más también porque el año pasado, por ejemplo, dimos MESIP, pero no hablamos, por ejemplo, del presupuesto. No hablamos también de lo que sería la política pública y algunas cuestiones específicas. Entonces, era una cosa muy aislada. Entonces, yo este año quise reforzar un poquito más y no quiero que ustedes aprendan de memoria qué es MESIP, pero no entiendan cuál es la finalidad del método estándar de control interno, por si el destino le lleva a algunos de ustedes a ejercer el conocimiento contable dentro del sector de la administración pública. Entonces, es importante darle un pantallazo bien específico, ya que seminario es tocar varios puntos muy importantes que después ya obviamente va a ser difícil porque ustedes están al final de su carrera. Bueno, voy a empezar a proyectar este PowerPoint que les prometo pasar a Word para enviarle a usted un resumen que le va a servir ya también preparándonos para el segundo parcial que va a ser en este mes de mayo. Todo lo que dimos desde la semana pasada, ¿se acuerdan que la semana pasada, sí, la semana pasada cuando dimos depreciación, todo ese capítulo desde depreciación, lo que toquemos hoy con respecto a la contabilidad pública y lo que demos probablemente el próximo lunes cuando hablemos de la segunda parte del ejercicio de investigación sobre las normas internacionales de información financiera, todo eso ya comprende como contenido para el segundo parcial. Entonces, yo le voy a preparar un resumen en Word para que les sea más fácil leer si a ustedes les parece, si ustedes quieren, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, gente, vamos a iniciar. Ahí veo que Lourdes también se está incorporando al grupo. Voy a proyectar el PowerPoint que preparé para ustedes. Ahí, a ver. ¿Se ve ahí, gente? Sí, profe. Ahí estoy proyectando un poco más grande para que se lea bien. Ahí está. Bueno, gente, este es un compendio, resumen de más o menos de lo que este capítulo va a tocar. En el programa, por ejemplo, habla del MESIP, pero deja, pues lo que yo sentí el año pasado, que los compañeros les gustó, aprendieron muchas cosas con el método estándar de control interno público, pero teníamos que abundar un poco más en detalle para ver de qué trataba el MESIP para que sea algo, no sea una cosa aislada, que quede flotando en el aire, sino que tengamos una idea bien clara y bien concreta. Bueno, este capítulo que vamos a desarrollar esta noche habla de lo que sería el presupuesto público. Fíjense que ahí hablaba un poquito de conceptos, objetivos, políticas macroeconómicas que hacen a la gestión de la macroeconómica de la administración pública, los componentes del presupuesto público. Hablaba un poquitito también del Ministerio de Hacienda, que es uno de los sujetos más relevantes dentro de la administración pública, si no la más, ¿verdad? Que podría ser también. Hoy en día con este tema de la guerra contra el COVID, y ¿por qué se habla de una guerra contra el COVID? Porque en una guerra pues se precisa de recursos y muchas veces
las personas que están a cargo de liderar una guerra tan importante, así como una guerra bélica o en este caso una guerra sanitaria, es administrar los recursos con que tiene un país y con ello obviamente librar la guerra, por decir de una manera, ¿verdad? Bueno, el Ministerio de Hacienda tiene una función muy importante en este tema porque obviamente ustedes saben que es un ente que a través de la aplicación de política de impuestos, política fiscal, también de una manera u otra también tiene mucha injerencia en lo que sería el gasto público. Y el gasto público ya entra por unos gastos sociales dentro de lo que sería la salud pública y demás. Hablamos también de la fuente de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento con que cuenta el Estado paraguayo para poder, obviamente, financiar todos los proyectos y entre ellos los gastos sociales que ahora estamos entrando? Tesorería pública. La tesorería pública es un ente tremendamente importante también. No se escapa mucho de lo que es el concepto de un tesorero. Ustedes perfectamente como licenciados y licenciadas en contabilidad pública pueden perfectamente ejercer la función de tesorería. ¿Qué es la inversión pública también? ¿Qué significa invertir en el público, verdad? Ustedes saben, por ejemplo, la Universidad Nacional de Irapuato es una inversión pública, no es una inversión privada. ¿Cuál es la finalidad de la inversión pública? Vamos a hablar también de lo que es el control interno público, y ahí más bien ya enganchamos con el método estándar de control público que es el MESIP. Bueno, voy a empezar un poquitito. El año pasado, cuando yo hice esta pregunta con respecto porque el año pasado no dimos PowerPoint, pero toqué así en grandes rasgos, más lo que es el presupuesto, me sorprendió un poquitito. Algunos compañeros, increíblemente, para mi sorpresa, desconocían un poquito lo que es el presupuesto, y eso quiero trabajar con ustedes para que no vuelva a ocurrir, que ustedes tengan un material bien completito que le va a servir mucho para su carrera. Ahora estamos hablando mucho del presupuesto. Fíjense lo que está aconteciendo ahora no sé si ustedes están al tanto de lo que está aconteciendo con unos fondos que poseen las entidades binacionales como Itaipú y Cinetán, que están destinados para gastos sociales. Así se está escuchando en este momento. ¿Alguien escuchó algo al respecto? Justamente hoy Sí, profe. el, el, Que van a, a que ver, se que, o sea, están pidiendo que sea destinado para la salud pública. Creo que el presidente ya aprobó. y esta No sé, semana tiene no el sé si primer se dice debate. aprobó. Todavía no, esta semana el presidente tiene que definir o tiene que vetar, o sea, tiene que reglamentar o tiene que vetar. Si reglamentas, una vez que aprueba, tiene que reglamentar eso, se hace un decreto y obviamente eso ya es parte de una ley. Ahora el tema es que puede ser también que vete. Vetar quiere decir, obviamente, rechazar esto. Esto ya pasó por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Creo que la Cámara de Senadores aprobó y de ahí pasa en pleno al Poder Ejecutivo para darle la aprobación o vetar directamente este reglamento de ley. La cuestión es que se está discutiendo mucho. Yo estaba escuchando al señor Nicanor Duarte Frutos, que es el director de Itaipú, perdón, de Yacineta. Y la verdad que la prensa sacó sus propias conjeturas. Básicamente no dejó muy bien claro si va a aprobar, pues los periodistas le preguntaban si va a aprobar o va a rechazar al presidente, porque tuvo una reunión con el presidente hoy. Y la verdad que dejó un stand-by, no definió muy bien, por lo menos a mi entender y a la entender los periodistas, tampoco no se llegó a determinar si va a aprobar o va a rechazar al presidente. La cuestión es que, obviamente, yo trato de analizar en forma objetiva, totalmente en forma apolítica, sin ningún tipo de partidarismo, ni a favor ni en contra, sino ser objetivo. Estos gastos sociales, ¿de dónde provienen estos gastos? Para empezar, ¿de dónde provienen estos fondos? Ustedes como estudiantes de contabilidad y de una carrera empresarial tienen la obligación como profesionales de carrera empresarial, ya sea en el ámbito contable, en el ámbito de administración o de ingeniería comercial. Ustedes tienen que saber estas cosas. No puede de repente que un alumno de derecho sepa más que ustedes. Y no tiene nada que ver, no es una carrera contra los compañeros de derecho, pero los compañeros de derecho están en una rama dentro de las ciencias jurídicas que si bien también tienen que saber estas cuestiones, porque acá hablamos de leyes, reglamentos, hay muchos abogados asesorándoles a la institución hoy en día. Ustedes que están en el ámbito financiero, en el ámbito monetario, ustedes también tienen que saber esto, no pueden desconocer. No pueden desconocer. Yo doy clase con alumnos de derecho de otra universidad y ellos manejan. Entonces, nosotros que somos
que somos del palo, ¿verdad? Que somos del ámbito contable administrativo, no puede ser que nosotros no sepamos. Estos fondos que son utilizados por las entidades binacionales, tanto Itaipu como Yacyretá, obviamente se crean de los recursos energéticos que genera la hidroeléctrica. ¿Cuál es la cuestión? Básicamente, voy a tratar de explicarla así en forma básica. Las entidades binacionales generan para el año un nivel de producción. Y para generar una producción se establece un costo. Esto ya está establecido, ya por antemano se hace cada año cuánto va a ser el costo y cuánto va a ser la producción. Estas entidades binacionales no tienen una finalidad de lucro. O sea, la finalidad de estas entidades no es ganar plata, es administrar los recursos del Estado, en el caso del río que genera la electricidad, generar la energía eléctrica, vender y esos recursos obviamente destinarlos al Estado. No es un ente privado. No, el ente privado puede lucrar. Si no es lucrativo, cierra. No, esto es público. Esto es público. Esto genera un ingreso para el Estado y, que es la administración de la generación de electricidad. Bueno, la cuestión es esta. Se establece costo y se establece producción. Si a veces la producción supera a la producción preestablecida, a la producción presupuestada, ese excedente de energía eléctrica que también se vende, obviamente porque nada no se regala, ese excedente que se vende, ese excedente vendido genera un fondo y ese fondo va va para gastos sociales. Son muy interesantes porque en teoría se aplica para becarios, para ciertos grupos, también supuestamente va destinado para universidades. Yo digo supuestamente porque es lo que yo estuve leyendo, investigando en esta semana. No me consta, yo no tengo un informe, por ejemplo, pero supuestamente hay informes donde se establece a dónde va destinada esa plata. También va para asociaciones, por ejemplo, yo escuché que iban para asociaciones de músicos, para asociaciones también, asociaciones de instituciones, de estas entidades también, en fin. Ahora, hay muchas cuestiones que también hay muchos puntos que se les cuestiona a estas instituciones, a las entidades binacionales, con respecto a la claridad del destino de ese dinero. Entonces, los parlamentarios, como estamos en una situación de crisis, como estaba hablando con el compañero Adam recién, nos falta recursos para oxígeno, para camas de terapia intensiva, para ciertos remedios, etc. Entonces hay que utilizar ese dinero que estamos hablando de, yo no sé si escuché mal, pero estamos hablando de 120 millones de dólares, creo que era, o algo así. Un monto bastante interesante, muy bueno, que se quería utilizar. Pero hay una palabrita que es la que le preocupa a las entidades, que dice en forma íntegra. O sea, se le va a dar el dinero al presidente para que destine para la guerra al COVID estos gastos, estos fondos de gastos sociales, pero en forma íntegra. ¿Íntegra qué quiere decir? Todo. Entonces, obviamente las entidades binacionales se sienten preocupadas porque ese dinero ya también se iba a destinar para otras cosas, por ejemplo, para becados, para otras instituciones, para asociaciones, etc. Bueno, y ahí está el tema del tira y afloja. Hay que tratar de ver cómo se soluciona eso. Y por un lado también tenemos nosotros la desesperación de que tenemos muchos paraguayos que están pagando muchísimo dinero porque ustedes saben que terapia intensiva tiene un costo altísimo. Y bueno, y ese dinero podría ayudar muchísimo. Por un lado, vamos a ver qué pasa. Por el otro lado tenemos el tema de los desempleados que están quedando en el país. Ahora a partir de mañana se aplica una nueva medida de restricción, el cual implicaría aproximadamente, se calcula que 11.000 personas quedarían nuevamente sin trabajo. Esta medida creo que va desde mañana, desde el 27, no recuerdo muy bien hasta qué fecha, pero creo que se extiende por 15 días. Ya tenemos 25.000 personas que estaban ya sin trabajo ya a partir de este 2021, a los cuales probablemente se les va a incorporar estas 11.000 personas. Estamos hablando de miles de personas que son líderes de familia, sostén de familia. Ustedes sabían que el IPS le da una ayuda social a las personas que están sin trabajo. Pero siempre y cuando hay una cuestión que hay que analizar ahí, siempre y cuando vos seas asegurado del IPS. Si Lourdes Ferreira trabaja en una empresa o en un local comercial, o es trabajadora independiente, pero no está asegurada en el Instituto de Previsión Social, entonces el IPS no puede pagarla a ella. Ahí te dan la prioridad.
Hay mucha gente que de repente cometió ese error de pedir esa indemnización por suspensión laboral o por despido laboral y no estaba asegurado. Otro punto muy importante, Lourdes Ferreira trabaja en una empresa, pero la parte patronal no está al día con el aporte obrero patronal. Entonces, ahí incurre en otro error también, porque Lourdes exige, ahora no es que se le despidió, se le suspendió temporalmente por 15 días, o por 20 días, o por 30 días, y ella necesita alimentarse, necesita pagar sus gastos, necesita vivir. Pero se va a hacer la solicitud de la indemnización, pero había sido la parte patronal no está al día con los aportes patronal obrero. Entonces, al fin y al cabo, Lourdes no puede acceder otra vez a eso. Otra cuestión es muy importante que según lo que dijo el director del IPS, el IPS tiene plata solamente hasta junio, para tratar de ayudar a todas estas personas que quedaron y que van a quedar ahora sin trabajo, hasta junio. Después ya no hay más plata. ¿Qué va a pasar con julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Suponiendo que este año tengamos que aguantar. Que lo más probable que eso es lo que ocurra. El IPS, por ejemplo, ahora, y acá justamente aparece este personaje, esta institución muy importante, que es el Ministerio de Hacienda, está tramitando un préstamo al Ministerio de Hacienda por cerca de 50 millones de dólares para tratar de con ese dinero subsidiar, financiar a los miles y miles de trabajadores que van a quedar sin trabajo, que ya quedaron y que ahora que van a quedar sin trabajo. Esos 50 millones de dólares, según el director del IPS, va a alcanzar para llegar hasta fin de año, hasta diciembre. Después, ahí está el tema. Cuando los recursos son limitados, es cuestión de tiempo para que se vuelva a acabar otra vez. ¿De dónde generamos recursos otra vez? Y a través de préstamos, ustedes saben que eso implicaría también una prolongada. De hecho, ya estamos los endeudados. Esa es la realidad. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito de esto. Ustedes como profesionales contables tienen que manejar esta información. O sea, que una persona maneje esto es porque es profesional. O sea, nosotros tenemos que estar al tanto de esto. Yo, por ejemplo, no ejerzo la contabilidad pública. Estoy netamente en el sector privado, pero ¿por qué no? Algún día el destino me podría llevar hacia la administración de la contabilidad pública. Vamos a lo nuestro, gente. ¿Qué entiende usted por presupuesto público? El PGN, ¿verdad? Presupuesto General de la Nación, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es el presupuesto público? A ver, Adam, ¿tenés una idea más o menos? El presupuesto público. O Tamara. A ver, Tamara. A ver, ¿alguien tiene idea de lo que es presupuesto? No sería el cálculo o la planificación de los egresos que tiene una organización. En este caso sería el Estado. Sí, no está mal. Está bastante bien tu apreciación, Lourdes, sí. Básicamente el Parlamento, compuesto por la Cámara de Diputados y Senadores, le dice al Poder Ejecutivo hasta dónde va a poder gastar. O sea, básicamente es una especie de control sobre lo que el Poder Ejecutivo puede gastar en base a los ingresos que va a generar el Estado. Por eso es muy cierto lo que vos decís, tiene una congruencia entre lo que es ingreso y entre lo que es obviamente los gastos. Y los gastos tienen que estar presupuestados. Por eso también muchos discuten este dinero que perciben las entidades binacionales, porque lo interesante sería que se presupueste. ¿Por qué? ¿Por qué que se presupueste? Porque si se presupuesta, hay un lugar donde figura en qué, cuánto y cuándo se va a gastar ese dinero. Pero si eso no está presupuestado, entonces más o menos queda prácticamente al libre albedrío de los directores de estas entidades, de los directores de turno, porque ustedes saben que este es un cargo político. En cualquier momento sube otro, va otro. Entonces, ¿dónde está presupuestado ese gasto? Se debería presupuestar. Yo también soy de la opinión que se debería presupuestar. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, también de las herramientas macroeconómicas que utiliza el Estado para poder, obviamente,
ayudar a la economía y dentro de lo que también es el presupuesto del Estado, que son las políticas fiscales y las políticas monetarias. Una vez nosotros hablamos ya ese tema, ya hablamos en teoría económica. Las políticas monetarias obviamente están a cargo del Banco Central del Paraguay, que es una entidad muy importante también, el cual se encarga de regir lo que serían las leyes con respecto a la oferta de dinero en el mercado local, y obviamente estamos hablando de las tasas de interés, que es el valor del dinero. Y el Ministerio de Hacienda tiene mucho que ver con la aplicación de políticas fiscales. Que las políticas fiscales, como yo le dije hace unos minutos, guarda relación con lo que sería el gasto público, lo que se gasta en el pueblo, que tiene que estar presupuestado, y la aplicación de impuestos. Esa es la parte. Por eso los impuestos son algo que a lo mejor no son agradables a nuestro oído, pero también es necesario dentro de la estructura para mantener la estructura del Estado. Claro, yo sé que cuando entramos en este tema, a veces muchos dicen, tendrían sus conjeturas y sus reclamos que son justos, pero nosotros como profesionales, lo que yo les enseño a ustedes es la parte reglamentada, ¿verdad? Ahora que de repente los hombres o las personas que estén a cargo de aplicar esto no lo aplican, bueno, eso ya es otra historia. Y deberían, obviamente, pagar por sus actos al Estado, al pueblo, porque Estado pues significa pueblo. Vamos a hablar de lo que sería la fuente de financiamiento público. Hay 3 fuentes de financiamiento. La famosa fuente 10, fuente 20, fuente 30. Vamos a hablar un poquitito de cada uno. Vamos a hablar de lo que es la tesorería pública. Y vamos a decir, la tesorería pública tiene algo que ver con la contabilidad. Porque muchas veces dice, un tesorero tiene que ser indefectiblemente, tiene que ser contador. Pregunto yo, una pregunta al grupo. Si una persona para ejercer la tesorería tiene que ser indefectiblemente, sí o sí tiene que ser contador. La verdad que no, profe, de mi parecer que no. No, y tenés razón, tenés razón. Por eso mucha gente la contabilidad es parte de la contabilidad es parte de la tesorería, o la tesorería es parte de la contabilidad. En realidad no son cosas diferentes, pero que se complementan entre sí para un mismo objetivo, eso sí. Pero son cosas, vuelvo a repetir, en una empresa una cuestión del departamento contable y otra cosa el departamento de tesorería, que funcionan en forma autónoma, pero que unas trabajan conjuntamente con las otras para establecer un objetivo que es obviamente la rentabilidad y la óptima operacionalidad de la empresa, sería en todo caso. Vamos a hablar también de lo que es la inversión pública, vamos a hablar de control interno y por último MESI. Bueno, esta es la presentación de lo que vamos a trabajar esta noche y vamos a darle ya continuidad. Acá, por ejemplo, dice, entiendo que no sé cómo puedo hacer para eliminar. ¿Qué es el presupuesto público? Justamente lo que yo estaba preguntando, vamos a leer acá. Voy a leer yo esta diapositiva, pues te van a ir leyendo las otras para darle también participación. Félix está tratando de entrar, pero le doy admisión y no sé por qué, parece que no la admite el sistema, pero ya 2 veces pidió admisión. Bueno, el presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? Vieron que hoy Lourdes dio más o menos una idea bastante, no está mal, pero nosotros como casi licenciados en contabilidad tenemos que responder con mayor conocimiento profesional por lo menos de esta rama. El presupuesto público es el instrumento a través del cual el poder legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, porque hay una cámara que es denominada Cámara Bicameral, establece los niveles máximos de gastos que el Poder Ejecutivo va a poder realizar en un periodo fiscal, así como también autoriza el endeudamiento y las aplicaciones financieras en que éste puede incurrir en un determinado periodo anual. Esto ya se tiene que presentar en septiembre ya. En septiembre se tiene que establecer el presupuesto para que en ese periodo entre septiembre a noviembre ya pase por todos los filtros. Y en diciembre ya tiene que ser aprobado eso. Porque en enero ya tiene que salir el reglamento. En enero del año en que se va a ejecutar el presupuesto. Todos los municipios, las gobernaciones, todas las instituciones del Estado ya tienen que presentar su anteproyecto allá por septiembre, anteproyecto presupuestario. Repito, de septiembre a noviembre está en proceso de filtro, va pasando por por ejemplo, por la Cámara Bicameral, compuesta por senadores y diputados para analizar el presupuesto. Luego, allá por diciembre,
ya tiene que determinarse la aprobación o no del presupuesto general de la Nación. Ahí ya el anteproyecto ya no es más anteproyecto, pasa a ser presupuesto de ley, o por lo menos presupuesto general de la Nación, y después ya obviamente presupuesto de ley porque ya está aprobado, y en enero ya directamente sale el decreto, ¿verdad? Y ya es presupuesto, el cual ya empieza a ejecutarse a partir de enero. Y tiene una institución que controla también, para eso también está la Contraloría General de la República, también que debería ser bueno, no solamente la única, ¿verdad? Pero una de las principales que controla que se ejecute lo que se presupuestó. Bueno, entonces básicamente el presupuesto público es el instrumento a través del cual el Poder Legislativo establece los niveles máximos de lo que va a poder gastar el Poder Ejecutivo, pero no solamente con respecto a lo que va a gastar, sino puede también autorizar el endeudamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que el presupuesto, nosotros necesitemos recursos que no tenemos para poder llevar a cabo ese presupuesto. Entonces en el presupuesto se tiene que establecer de dónde vamos a sacar el dinero, y puede ser a través de préstamos. Eso también puede ser por instituciones del Estado, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento, o podría ser a través de instituciones privadas también, como así también las aplicaciones financieras en que este puede incurrir en un determinado periodo anual. Eso que no se olviden nunca, gente, eso es parte del presupuesto. El presupuesto representa las intenciones del gobierno, en cuanto a las políticas de ingresos y a las políticas de gastos esperados para el año fiscal correspondiente. Por eso le dije a Lourdes, correcto lo que ella dijo. Es básicamente tiene que haber un engranaje entre lo que vamos a disponer de ingresos y lo que vamos a gastar, porque eso tiene que ser parejo. Nosotros no podemos presupuestar gastar 1.000 millones y nosotros presupuestamos tener un ingreso de 900 millones. Entonces no hay una congruencia. Puede ser que falte, pero hay que saber de dónde va a ser esa aplicación, como dice acá, de dónde son esas aplicaciones financieras que vamos a obtener para completar los ingresos de 1.000 millones. Préstamos, por ejemplo. Y eso tiene que ser aprobado o rechazado. Constituye uno de los elementos fundamentales de la política fiscal. ¿Recuerdan las dos herramientas macroeconómicas, política fiscal y política monetaria? Bueno, constituye uno de los elementos fundamentales de la política fiscal, pues a través del mismo, el gobierno decide cuánto va a gastar, en qué va a gastar y cómo va a gastar, conforme a lo que se considera como prioridad del país. Claro, que en este caso mucha gente cuestiona que nosotros no estamos en un gobierno de normalidad, porque la pandemia del año pasado hizo tambalear el mundo. Estamos en un gobierno de excepcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber excepciones. Y obviamente ante la premura de la situación en la que estamos, la urgencia en la situación en la que estamos, tiene que haber excepciones, como por ejemplo, en mi opinión personal y profesional, disponer de estos gastos sociales para gente que obviamente está perdiendo la vida. Es cierto, yo estoy de acuerdo con el tema de las becas, estoy de acuerdo con el tema de las asociaciones de músicos, con las asociaciones, está todo perfecto, pero eso, ante la vida, creo que la vida es la que debería sopesar mucho más. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del presupuesto público? Los objetivos del presupuesto público son los mismos prácticamente para todos los países. Son tres básicos. Una es la asignación de bienes a los ciudadanos, hacia proveerle al Estado paraguayo, que significa pueblo paraguayo, los bienes públicos. ¿Qué son bienes públicos? Agua, luz, vivienda, camino, escuela, seguridad, por ejemplo, por citar alguno. Y ahí dice, el Estado debe garantizar su provisión, el aprovisionamiento de esos bienes, la cantidad óptima de bienes y servicios para el bienestar del pueblo, señores. Y eso perfectamente encaja en este momento los gastos que pueden ser cubiertos, que deben ser cubiertos para la asistencia sanitaria del pueblo, en este caso que es urgente, oxígeno, remedios que ahora no me viene a la mente, camas de terapia intensiva, más profesionales, etc. El segundo objetivo del presupuesto público es la redistribución de los ingresos. ¿Qué quiere decir redistribución de los ingresos? Voy a explicar rapidito. Una vez ya hablamos de eso en teoría económica, no sé si ustedes recordarán. El Estado efectúa transferencias de riqueza vía pensiones o subvenciones o subsidios hacia personas o regiones con menores recursos. ¿Qué está pasando en este momento? Nosotros tenemos miles de paraguayos que quedaron sin trabajo y que están quedando otra vez sin trabajo. Otro grupo está quedando sin trabajo ahora. O gente que recuperó su trabajo, que perdió. Gente que perdió su trabajo, que nunca recuperó. Gente que no había perdido su trabajo, pero que ahora pierde.
en fin, todos son ciudadanos paraguayos. Entonces, no podemos dejar que esa gente padezca. Entonces, el Estado paraguayo tiene que utilizar los recursos del Estado para en este momento darle un subsidio, darle una ayuda social que a lo mejor no va a solucionar sus problemas. A mí si me dan 500.000 guaraníes mensual, no voy a solucionar mi problema, pero es una ayuda que el Estado me está dando. Y esos son gastos de transferencia. ¿Transferencia qué quiere decir? Saco de acá para llevar acá. Y eso nosotros dimos en teoría económica. Eficiencia económica significa eso, ¿se acuerdan? Yo no puedo tener mucho de todo porque los recursos son limitados, pero las necesidades son ilimitadas. Entonces el Estado explica eso. Transfiero de aquí para llevar donde es prioritario hoy en día, por ejemplo. Y el último objetivo del presupuesto público es el crecimiento y la estabilidad. Que crezca el país y estabilizar a la economía. Por ejemplo, combatiendo la inflación o combatiendo el desempleo, cosa que nosotros estamos en una guerra tremenda. Ahora, el COVID no es solamente problema de salud. El COVID también nos trajo acarreados problemas, pero severos desde el punto de vista económico. Ahí dice, el Estado influye a través de su política presupuestaria en la macroeconomía. Usted ya tiene una materia que es macroeconomía, que implica lo que es crecimiento macroeconómico, empleo e inflación. Un país que no controle su crecimiento macro, y con ello la micro también, que no controla el desempleo o que se le va de la mano a la inflación, y es una economía que va a pique, es una economía que va a tener un montón de crisis. ¿Y cuáles son las crisis? No son crisis de nervios, señores. Estamos hablando de gente saliendo a la calle, manifestaciones, violencia. De hecho, Paraguay fue testigo de eso. Recuerden que nosotros tuvimos un montón de gente reclamando muchas cosas al gobierno, que reclamaban obviamente con justa razón. Y esos son problemas sociales. Esto puede desencadenar los tres problemas económicos que nosotros ya hablamos también en teoría económica. Todos los problemas empiezan siendo económico-financieros. Luego empezamos con los problemas de recursos. O sea, empezamos con problemas económicos, después recursos, ¿de qué disponemos? Y lo último escalón de los problemas es los problemas sociales. Y ahí salen todos los trapitos sucios. Ahí hablamos con gente que no puede enviar a su hijo a la escuela, gente que no va a tener ni la mínima posibilidad de ir a la universidad, gente que no tiene el trabajo, gente que de repente no puede hacer llegar el pan a sus hogares, gente que de repente no tiene la posibilidad de comprar un remedio. Y esos son problemas sociales. Ahí ahí podemos incluir la delincuencia, la violencia intrafamiliar también, que está muy ligado a la cuestión económica también. La salud mental también implica que tengamos una población con salud mental. Es tremendo. Realmente, mucha de nuestra gente no está magnificando la dimensión de estos, del problema no que nos son de Paraguay, Argentina y probablemente otros países también, ¿verdad? En fin, vamos a ir analizando, tenemos unos minutos más. ¿Cuáles son y de qué trata la política macroeconómica? ¿Cuáles son las políticas macroeconómicas y de qué tratan? Con respecto a la administración de la riqueza del Estado, la riqueza nacional? Porque Paraguay es un país tremendamente rico, ustedes saben eso. Pero si somos un país tremendamente rico, porque al mismo tiempo somos un país pobre. Acá dice la política fiscal, Ministerio de Hacienda, gasto público, impuestos. Y la política monetaria, obviamente, el Banco Central de Paraguay es la que se encarga y obviamente regula la oferta monetaria de dinero y las tasas de interés. Por ejemplo, el Banco Central de Paraguay está haciendo un buen trabajo, pues está estabilizando el dólar, por ejemplo. Imagínense que el dólar despegue hacia arriba. Y somos un país muy dependiente del dólar para las importaciones, por ejemplo. Y obviamente eso sería calamitoso, ¿verdad? Se está haciendo en ese sentido estamos haciendo muy bien los deberes porque tratamos de estabilizar el precio. Si ustedes se van en el supermercado, hoy preguntan por el precio de la leche y probablemente vayan la primera quincena de mayo y probablemente no va a sufrir mucho cambio, la leche va a ser ínfimo. En Argentina, por ejemplo, en lo que fue el año pasado y parte de este año, por ejemplo, ustedes iban a comprar la leche hoy y mañana ya cambiaba el precio otra vez. Y dentro de una semana volvía a subir otra vez el precio. Unos cuantos centavos, ¿verdad? Pero iba subiendo. O sea, eso implicaba un nivel de inflación tremendo. Porque vos ganás siempre la misma plata. Pero si el producto de la leche, o el gas, o el pan, o la carne, o el pasaje, o el alquiler, pueden variar 3, 4 veces en el mes. No hay dinero que vas a poder, no hay economía que pueda aguantar eso. Y eso es un nivel de inflación ya descontrolado. Bueno, esa es una de
de las herramientas que ayuda a tener una macroeconomía estable. Recuerden bien lo que decía en la diapositiva. Crecimiento, dice, crecimiento y estabilidad es el tercer objetivo del presupuesto público. Por eso el presupuesto se tiene que establecer en forma correcta. Bueno, gente, cortamos un ratito esto, me dan 2 minutitos, ya hago la siguiente invitación y continuamos con este tema.